En esta ocasión vamos a conversar con el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, a quien saludamos y le agradecemos por concedernos esta entrevista aquí en HCJB. Y queremos hablar sobre este informe anual de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional correspondiente a noviembre de 2023 a mayo de 2024, que han elaborado varias instituciones, obviamente, entre ellas el Observatorio Legislativo. Entonces, ¿qué comprende, qué contiene este informe de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional? Roger, gracias nuevamente por concedernos este tiempo aquí en HCJB. Un buen día. Muy buenos días, Edwin, y a todos quienes nos escuchan, pues siempre un gusto estar en HCJB. En este caso, pues nuestro informe lo que contiene son cuatro aspectos generales que podrían ser de interés de la ciudadanía a la hora de evaluar el trabajo de sus representantes. El primero de ellos tiene que ver con la legislación, es decir, qué tantos proyectos han presentado, la calidad de los mismos, cuántas leyes han aprobado, si estas son pertinentes, si son oportunas. En materia de fiscalización también, que es nuestro segundo gran eje, nosotros evaluamos si es que los legisladores se han preocupado de la política pública en Ecuador y han pedido información a las distintas instituciones del Estado, por ejemplo, o si es que han presentado juicios políticos y el estado de los mismos y la efectividad. En materia de representación, nosotros, por ejemplo, vemos qué tanto han votado los legisladores en el Pleno, o si es que han asistido a las sesiones en el Pleno y luego se han ido, o si no han dejado ni siquiera el principal, es decir, no han asistido a la sesión y tampoco han votado. Y finalmente, en materia de transparencia, que es lo que más nos preocupa, cuáles son los niveles de transparencia de la Asamblea Nacional, qué tanto están cumpliendo con la LOTAIP, con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los reglamentos inherentes a la transparencia. Y en esos aspectos, pues evaluamos de manera general que la Asamblea Nacional ha cumplido un trabajo, lo podemos calificar como común, convencional al respecto de otros periodos legislativos en materia de gestión, pero en materia de transparencia sí hay retrocesos en la legislatura. ¿Cómo se podría evidenciar un poco más de esos retrocesos precisamente, Roger? Bueno, por ejemplo, hemos visto que los niveles de transparencia ya no son lo mismo que antes. Antes se tenían publicados cierta información en datos abiertos, ahora eso ya no existe. La ley también ha cambiado y exige más transparencia de la Asamblea Nacional. Antes nosotros encontrábamos en el sitio web de la Asamblea Nacional la base de datos de los proyectos de ley que han presentado los legisladores. Ahora esa base de datos ya no se publica, por ejemplo, solo se publica el sistema de consulta, lo cual dificulta un procesamiento oportuno de los datos. La ley establece, por ejemplo, que se transparenten las 137 declaraciones de interés de los legisladores y sus suplentes, pero esa información no la podemos encontrar. Y es una información tan delicada que podría ayudar a gestionar de manera adecuada y a tener alertas también de los conflictos de interés que puedan tener los legisladores en la aprobación de determinadas normativas. Justo vimos, por ejemplo, el debate que hubo en la Asamblea Nacional por el caso de Oloncillo en Santa Elena, y en donde posiblemente habían claros conflictos de interés a la hora de tramitar y debatir esta resolución que se intentaba sacar en el Pleno. Y ahí pues nadie se dio cuenta de que existe una normativa, que existen declaraciones de intereses y que eso no se toma en cuenta. Y eso se debe en gran medida por la falta de transparencia. Así también los juicios políticos. Si es que un ciudadano o también un interpelado, por ejemplo, el ministro Zapata ha mencionado también problemas en la transparencia y en el procedimiento parlamentario en materia de juicios políticos, si una persona de este tipo quiere acceder a esta información a través de la página web conforme lo establece la ley, no va a encontrar nada, porque aún eso no se publica de manera efectiva. De la información de juicios políticos de este periodo, he visto que la Asamblea ha ido cargando algunos de ellos, pero no es de manera integral. La ley establece que se transparente todo, Edwin. Es decir, todo, absolutamente todo lo que hace la Asamblea Nacional debe ser público, incluso lo que hace el Consejo de Administración Legislativa, sus actas, sus sesiones, sus votaciones, sus discusiones. Pero incluso varios legisladores han mencionado que ni ellos pueden saber qué se trata en el Consejo de Administración Legislativa.
El CAL es el órgano más opaco de la Asamblea Nacional y eso es lo que hemos identificado en nuestro informe. Seguimos conversando con Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, sobre este informe de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional en el periodo que estamos haciendo referencia, desde noviembre de 2023 hasta mayo del presente año. Este informe, como hemos mencionado, lo han publicado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio Legislativo, también la fundación, una fundación, se me escapa el nombre en este momento, Hans pero Seidel, son puede varias de ser. las... exacto, Hans Ellos Seidel son es la que nuestros también está cooperantes, estimado Edwin. y los La estaba Fundación dejando a Hans un lado. Seidel, ajá, nos apoya para hacer este trabajo, por supuesto. Llamó la atención las ausencias tanto a las sesiones como en el momento de la votación. ¿Tenemos alguna relación de estas ausencias de los parlamentarios, parlamentarias? Bueno, es lo que hemos indicado nosotros durante estos 10 años de trabajo con ese indicador. Es la primera vez que vemos una reacción, diría yo, desproporcionada de la primera autoridad de la legislatura al decir que son mentiras, cuando en realidad esto se basa en datos de la propia Asamblea Nacional, en datos públicos. Y pues se ha señalado tanto del presidente de la legislatura como de otros legisladores que ellos pues tienen ocupaciones muy importantes. Además, el presidente ha señalado que también asiste a altas reuniones de, como por ejemplo el Consejo de Seguridad del Estado, y de alguna manera eso podría ser una justificación para no asistir a las sesiones. Desafortunadamente, pues a nosotros como Observatorio Legislativo no nos corresponde justificar, es decir, ponderar, evaluar qué tan pertinente o importante es aquella reunión paralela que se da a la sesión que sucede en la Asamblea Nacional y a la votación sobre todo. Y nosotros lo que hacemos es tomar las actas de votaciones de la Asamblea Nacional, identificar si es que el legislador ha estado votando o ha estado ausente en la votación, y con eso nosotros elaboramos nuestro indicador. Nosotros creemos, Edwin, estimados amigos y amigas que nos escuchan, que la representación de la ciudadanía en el Parlamento se consolida cuando se vota, cuando se dice sí o no en el Pleno de la Asamblea Nacional, no cuando se está ausente. Y si es que un legislador se ausenta por determinada razón que, insisto, no nos corresponde evaluar, podría enviar a su suplente. ¿Para qué? Para que la curul no quede vacía y la ciudadanía esté representada en cada una de las decisiones del Parlamento. Y ahí pues hay otro debate. ¿Qué tan pertinentes son las votaciones en la Asamblea? A veces hay sesiones en las cuales se convoca a un acto musical, a una resolución de si es que el Chimborazo es el punto más cercano al sol o si es que las guaguas de pan son el patrimonio cultural del Ecuador. Está bien, pero si es que no queremos votar sobre esos temas porque no nos parecen pertinentes, pues siempre existe la posibilidad de hacer un cambio de orden del día a la sesión de la Asamblea y pedir que se trate un tema más relevante. Entonces, ese es nuestro razonamiento y con ello hemos construido los datos que, insisto, por más de 10 años hemos publicado al respecto de la representación de la ciudadanía en el Parlamento. Es Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, haciendo un balance, como que la Asamblea nos queda aún debiendo en cuanto al trabajo, porque muchas de las leyes que se han aprobado fueron iniciativa del Ejecutivo, inclusive, ¿no es cierto? Y no tanto de los propios asambleístas. Entonces, ya va quedando poco tiempo para el accionar de los asambleístas y se viene también la campaña o las elecciones, más bien las elecciones del mes de febrero, donde algunos asambleístas querrán ser elegidos, ¿no es cierto? Porque hay que explicar que de noviembre acá, aunque ustedes han venido haciendo este informe por, como nos dice, por unos 10 años, pero de noviembre de 2023 acá están cerrando ese último periodo, ¿no es cierto? Los asambleístas actuales. Sí, sí, y esa aclaración es súper importante hacerla porque lo que está ocurriendo actualmente
es que estamos completando el periodo legislativo que fue interrumpido por la disolución de la legislatura. Es lo que han dicho algunos legisladores, una nueva asamblea, pero en realidad es entre comillas, porque estamos completando un trabajo que debía continuarse. Había una agenda parlamentaria incluso, estimado Edwin y amigos y amigas, que desafortunadamente no se cumplió. Cuando inició el periodo legislativo, incluso varios de los mismos legisladores que fueron ratificados construyeron una agenda parlamentaria que se llamó Minga por el Ecuador. Esa agenda parlamentaria quedó en el olvido. Luego se construyó una nueva, que fue la del señor Virgilio Saquicela, expresidente de la legislatura, que se llamó Del diálogo a los hechos. Esa agenda también quedó en el olvido. Y ahora, pues se construyó una nueva agenda con el señor presidente Henry Kronfle. Y lo curioso es que en el país, cada vez que sucede un asunto político de importancia, como la disolución de la Asamblea Nacional, por ejemplo, todo vuelve a ser. Cada vez que se cambia una autoridad, vuelve a ser. Es decir, es un borra y va de nuevo, lo cual nos hace pensar que no existe una política de Estado en el país, sino que existe una política coyuntural. Y en esa línea vemos que hay un nivel muy bajo de cumplimiento de agendas parlamentarias en el Ecuador. Si bien es cierto, en estos 6 meses de gestión de la Asamblea Nacional se han aprobado 19 leyes, pero si nosotros vamos a la planificación, a lo que se ha establecido en indicadores, en consenso en el interior de la Asamblea Nacional, vemos muy poco cumplimiento. Entonces, de las agendas que yo he mencionado, por ejemplo, la de Minga por el Ecuador, que fue la agenda de Guadalupe Llori y los legisladores, se cumplió un 40%, con 12 meses y 17 días de encargo de ese mandato. La de Virgilio Saquicela se cumplió en un 69%, la que se denominó del diálogo a los hechos, que duró 11 meses y 11 días. Y en estos 6 meses, bueno, 5 meses y 26 días, hasta el 14 de mayo, la agenda de Henry Kronfle se ha cumplido en un 11%, si nosotros identificamos cada uno de los proyectos de ley que se han planteado. Entonces, si eso lo analizamos, es muy distinto al indicador de leyes aprobadas, porque nos dicen son 19, 20, 30 leyes que se aprueban, pero ¿por qué se aprueban leyes coyunturales y no las leyes que están en planificación? Porque ahí interviene mucho la coyuntura y la necesidad política. Y ahí, como usted bien ha señalado, la Asamblea nos queda debiendo leyes importantes para el país que quizá no tienen el consenso necesario y suficiente como para ser tramitadas. Y le pongo algunos ejemplos. Y algunos sectores están muy preocupados de que ya han pasado varios años y aún no tenemos, por ejemplo, una ley, un código de la salud que esta asamblea tiene la oportunidad de enviar al registro oficial el Código de la Salud con las modificaciones que haya que hacer y entregar al país una normativa importante como esta. El Código de la Niñez y Adolescencia. Tenemos la Ley de Prevención de Conflictos de Interés. Y una ley que a mí me espeluzna en el sentido de que siempre que ocurre algo en materia de minería, entiéndase cuando se hunde Saruma, por ejemplo, cuando hay afectaciones a las zonas boscosas de la Amazonía, pensamos y comienza a moverse la ley de minería, pero yo les cuento, ecuatorianas y ecuatorianas, que el informe para segundo debate, es decir, el documento que está listo para ser ley, para ser votado, ya lleva más de 2 o 3 años en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional y no se vota. Hay una ley incluso que es de la fijación de los límites territoriales internos del país que tampoco ha sido aprobada, que ya tiene más de 10 años y nadie la pone en el pleno. Entonces, para concluir esta parte, lo que quiero señalar a la ciudadanía es que tratemos de evaluar más allá de lo cuantitativo, porque nuestras autoridades nos dicen aprobamos tanto, pero no nos dicen qué tan eficiente, efectivo y de calidad es lo que aprueban. Entonces, vamos a lo cualitativo, al análisis ya real de si eso beneficia o no a los ecuatorianos en el sentido público, en el sentido de la comunidad, de lo que es el Estado del Ecuador, ¿no? Finalmente, sé que el informe contempla varios aspectos más, pero está disponible de manera gratuita. Si se lo puede descargar de las cuentas de estas tres instituciones que hemos mencionado, ¿no? La Fundación Hans Seidel, el Observatorio Legislativo, también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pero un último tema para despedirnos, Roger.
En cuanto a deserciones, abandonos de asambleístas de una bancada a otra, también se ha dado en estos 6 meses, pero en grandes cantidades. Sí, efectivamente, y es un tema que hoy en día se está debatiendo de manera muy profunda en la legislatura ecuatoriana. El transfugismo político, a lo que usted se refiere, las deserciones, es la palabra, digamos, de la ciencia política, el transfugismo político, pero en realidad lo que es y lo que conocemos todos es el camisetazo, es decir, el utilizar una organización política como vehículo electoral y luego simplemente cuando ya llegas a la legislatura lo dejas abandonado y te declaras independiente o te cambias de camiseta. Hay algunos políticos que tienen un ropero bastante grande de camisetas de varios partidos políticos con los cuales van participando. En este periodo, en estos 6 meses, tenemos 16 casos de transfugismo político de legisladores que han incurrido en esta práctica. Ahora, y es importante que la ciudadanía lo conozca, se está debatiendo algo muy importante y es que el legislador que incurre en esto en los próximos años puede ser destituido del cargo si es que se aprueba la ley. E incluso se está planteando, nosotros creemos que era no tan atinada y desnaturalizada, que los legisladores que incurran en esta práctica sean penalizados con cárcel. Es decir, los 16 que están ahorita incurriendo en esto, si es que vuelvan a hacerlo en el 2025-26, si se aprueba la ley, tendrían que pagar una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Entonces, el tema es importante debatirlo, pero ahí yo diría, es una conducta política que quizá no es un delito, ¿no? Es simplemente un tema ideológico, de conciencia, que sí debe ser regulado, debe ser mesurado, debe ser sancionado, pero en la vía administrativa política, no en la penal. Entonces, estos casos afectan a la democracia, desfiguran la representación de la ciudadanía, generan mayor desconfianza de la gente y de las instituciones en la Asamblea Nacional al respecto de hacia dónde está apuntando. Yo concluyo, estimado Edwin, diciendo que desafortunadamente esta nueva Asamblea tampoco muestra un norte o una orientación clara al respecto de lo que quiere como país, sino que es un tema netamente coyuntural y del día a día. Hoy hay una mayoría, mañana otra, pasado otra. Hay una agenda, no se cumple, se fiscaliza a la carta. Entonces, si bien es cierto, ha trabajado mucho en la Asamblea, tiene muchos datos, muchos números, a nivel cualitativo nos queda debiendo la Asamblea Nacional de Ecuador. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, que conjuntamente con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la agencia cooperante Hans Seidel han presentado este informe de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional en este tercer año del periodo legislativo 2021-2025, es decir, del 17 de noviembre del 2023 al 14 de mayo de 2024. Roger, muchísimas gracias nuevamente, pues y será hasta una próxima oportunidad. Y puede usted, amiga, amigo que nos ha escuchado y nos ha estado mirando, descargarse este informe de las cuentas de cualquiera de estas tres instituciones. Muchas gracias. Una buena semana, Roger. Muy buena semana a todos y todas. Gracias, Edwin, HCJB.